¿Alguna vez te has sentido abrumado por la presión de ser perfecto? Imagínese estar en la cima de su carrera, con todos los ojos puestos en usted. Cada movimiento, cada respiración, cada acción será analizada y juzgada. Y lo peor de todo, el miedo constante a fracasar. Esto es a lo que se enfrentan muchos deportistas cada día, pero de lo que nadie habla. La ansiedad por el desempeño no es solo una lucha interna, es un enemigo invisible que, si no se aborda, puede destruir tu pasión por lo que amas. Lucas, un joven deportista de élite, lo sentía cada día más. Al principio creyó que su único objetivo era ganar, que la excelencia era el único camino. Pero pronto se dio cuenta de que la presión para mantenerse en la cima se estaba volviendo más pesada que cualquier entrenamiento físico al que jamás se hubiera enfrentado. Ya llevaba años entrenando su cuerpo, perfeccionando sus habilidades y logrando hazañas extraordinarias. Pero no fue suficiente. Con el paso del tiempo, la presión externa se mezcló con la presión interna. Las expectativas de su familia, su entrenador, sus patrocinadores, sus aficionados, todos siempre esperaron lo mejor de Lucas, y él quería ofrecerles exactamente eso. Pero cuando llegó la competición, sintió un nudo en la garganta. Sus músculos, antes rápidos y ágiles, ahora se sentían pesados. La mente estaba saturada de dudas y miedos. Cada pequeño error parecía catastrófico. ¿Lo lograré? ¿Qué pasa si fallo? Todos me juzgarán. Las noches previas a las competiciones eran las más duras. Lucas daba vueltas en la cama, sintiendo una ola de ansiedad apoderarse de su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y mi sueño desapareció. Se preguntó, ¿soy realmente lo suficientemente bueno? Y esa duda se convirtió en una presión insoportable que le acompañó en cada entrenamiento, en cada competición. No podía simplemente relajarse. El miedo a fracasar se convirtió en un monstruo que lo perseguía, siempre a su lado. Y, con eso, empezó a darse cuenta de que el brillo de las victorias no compensaba el agotamiento emocional y mental que enfrentaba. Cada medalla parecía vacía, cada aplauso parecía lejano. Estaba perdido dentro de sí mismo. El momento decisivo. El punto de inflexión se produjo durante un campeonato importante. Lucas se enfrentaba a su mayor competición hasta el momento, una que podría garantizarle un puesto entre los mejores del mundo. Era la oportunidad de su vida, la oportunidad de demostrar que realmente merecía el éxito. Pero cuando empezó la competición, sintió que la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Su respiración se aceleró, sus piernas se sentían débiles y el control que normalmente tenía sobre sus movimientos se perdió por completo. En plena competición, cuando el tiempo corría y la presión aumentaba, se desplomó. No physicament, sino emotionalment. El sudor le corría por el rostro mientras intentaba mantener la compostura, pero las dudas eran más fuertes que la fuerza física que había cultivado durante años. Perdió el control. En el momento en el que debería haber tenido más confianza en su vida, se mostró vulnerable y el pánico se apoderó de su cuerpo. Al final del día, la decepción era clara en su rostro. Sabía que había fallado, no en su desempeño físico, sino en su capacidad para controlar su mente. No comprendió hasta ese momento el impacto real de la ansiedad por el desempeño en su vida. Sintió como si tuviera una pesada carga sobre sus hombros. Sintió que su sueño de convertirse en campeón estaba en riesgo. No sabía cómo lidiar con lo que estaba pasando dentro de su mente. El técnico, consciente de que Lucas vivía una batalla interna, sugirió algo que nunca había considerado: ayuda psicológica. Pero Lucas, como muchos deportistas, estaba orgulloso de creer que podía superarlo todo por sí solo. Pensó que al fortalecer su cuerpo, su espíritu también se volvería invencible. Sin embargo, lo que no sabía era que el mayor enemigo no era el físico, sino el mental. La lucha por superar. En los días siguientes, Lucas sintió un profundo vacío. La presión se hizo más intensa y las expectativas mayores. Su deseo de ganar estaba siendo consumido por su obsesión por no fracasar. Necesitaba encontrar una manera de enfrentarse a este nuevo enemigo, o perdería todo lo que había logrado. Mientras tanto, el entrenador, con experiencia en el trato con muchos deportistas, sugirió que Lucas buscara ayuda de un psicólogo deportivo, el Dr. Mariana. Lucas, de mala gana, decidió ceder y concertar una cita. Pensó que no lo necesitaría, que simplemente necesitaría volver a entrenar más duro, pero la realidad era innegable, estaba en el fondo emocional. La diore. Mariana, psicóloga con amplia experiencia en el tratamiento de la ansiedad escénica, comenzó a trabajar con Lucas.
Ella le enseñó a reconocer tus pensamientos sin dejarte consumir por ellos, respira profundamente cuando surge el miedo y centrarse en el momento presente, en lugar de perderse en proyecciones de fracasos futuros. Lucas aprendió que no necesitaba ser perfecto para ser bueno. Necesitaba equilibrio, y eso significaba aprender a controlar su mente y no solo su cuerpo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la presión de ser perfecto? Imagínese estar en la cima de su carrera, con todos los ojos puestos en usted. Cada movimiento, cada respiración, cada acción será analizada y juzgada. Y lo peor de todo, el miedo constante a fracasar. Esto es a lo que se enfrentan muchos deportistas cada día, pero de lo que nadie habla. La ansiedad por el desempeño no es solo una lucha interna, es un enemigo invisible que, si no se aborda, puede destruir tu pasión por lo que amas. Lucas, un joven deportista de élite, lo sentía cada día más. Al principio creyó que su único objetivo era ganar, que la excelencia era el único camino. Pero pronto se dio cuenta de que la presión para mantenerse en la cima se estaba volviendo más pesada que cualquier entrenamiento físico al que jamás se hubiera enfrentado. Ya llevaba años entrenando su cuerpo, perfeccionando sus habilidades y logrando hazañas extraordinarias. Pero no fue suficiente. Con el paso del tiempo, la presión externa se mezcló con la presión interna. Las expectativas de su familia, su entrenador, sus patrocinadores, sus aficionados, todos siempre esperaron lo mejor de Lucas, y él quería ofrecerles exactamente eso. Pero cuando llegó la competición, sintió un nudo en la garganta. Sus músculos, antes rápidos y ágiles, ahora se sentían pesados. La mente estaba saturada de dudas y miedos. Cada pequeño error parecía catastrófico. ¿Lo lograré? ¿Qué pasa si fallo? Todos me juzgarán. Las noches previas a las competiciones eran las más duras. Lucas daba vueltas en la cama, sintiendo una ola de ansiedad apoderarse de su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y mi sueño desapareció. Se preguntó, ¿soy realmente lo suficientemente bueno? Y esa duda se convirtió en una presión insoportable que le acompañó en cada entrenamiento, en cada competición. No podía simplemente relajarse. El miedo a fracasar se convirtió en un monstruo que lo perseguía, siempre a su lado. Y, con eso, empezó a darse cuenta de que el brillo de las victorias no compensaba el agotamiento emocional y mental que enfrentaba. Cada medalla parecía vacía, cada aplauso parecía lejano. Estaba perdido dentro de sí mismo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la presión de ser perfecto? Imagínese estar en la cima de su carrera, con todos los ojos puestos en usted. Cada movimiento, cada respiración, cada acción será analizada y juzgada. Y lo peor de todo, el miedo constante a fracasar. Esto es a lo que se enfrentan muchos deportistas cada día, pero de lo que nadie habla. La ansiedad por el desempeño no es solo una lucha interna, es un enemigo invisible que, si no se aborda, puede destruir tu pasión por lo que amas. Lucas, un joven deportista de élite, lo sentía cada día más. Al principio creyó que su único objetivo era ganar, que la excelencia era el único camino. Pero pronto se dio cuenta de que la presión para mantenerse en la cima se estaba volviendo más pesada que cualquier entrenamiento físico al que jamás se hubiera enfrentado. Ya llevaba años entrenando su cuerpo, perfeccionando sus habilidades y logrando hazañas extraordinarias. Pero no fue suficiente. Con el paso del tiempo, la presión externa se mezcló con la presión interna. Las expectativas de su familia, su entrenador, sus patrocinadores, sus aficionados, todos siempre esperaron lo mejor de Lucas, y él quería ofrecerles exactamente eso. Pero cuando llegó la competición, sintió un nudo en la garganta. Sus músculos, antes rápidos y ágiles, ahora se sentían pesados. La mente estaba saturada de dudas y miedos. Cada pequeño error parecía catastrófico. ¿Lo lograré? ¿Qué pasa si fallo? Todos me juzgarán. Las noches previas a las competiciones eran las más duras. Lucas daba vueltas en la cama, sintiendo una ola de ansiedad apoderarse de su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y mi sueño desapareció. Se preguntó, ¿soy realmente lo suficientemente bueno? Y esa duda se convirtió en una presión insoportable que le acompañó en cada entrenamiento, en cada competición. No podía simplemente relajarse. El miedo a fracasar se convirtió en un monstruo que lo perseguía, siempre a su lado. Y, con eso, empezó a darse cuenta de que el brillo de las victorias no compensaba el agotamiento emocional y mental que enfrentaba. Cada medalla parecía vacía, cada aplauso parecía lejano.
Estaba perdido dentro de sí mismo. El momento decisivo. El punto de inflexión se produjo durante un campeonato importante. Lucas se enfrentaba a su mayor competición hasta el momento, una que podría garantizarle un puesto entre los mejores del mundo. Era la oportunidad de su vida, la oportunidad de demostrar que realmente merecía el éxito. Pero cuando empezó la competición, sintió que la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Su respiración se aceleró, sus piernas se sentían débiles y el control que normalmente tenía sobre sus movimientos se perdió por completo. En plena competición, cuando el tiempo corría y la presión aumentaba, se desplomó. No physicament, sino emotionalment. El sudor le corría por el rostro mientras intentaba mantener la compostura, pero las dudas eran más fuertes que la fuerza física que había cultivado durante años. Perdió el control. En el momento en el que debería haber tenido más confianza en su vida, se mostró vulnerable y el pánico se apoderó de su cuerpo. Al final del día, la decepción era clara en su rostro. Sabía que había fallado, no en su desempeño físico, sino en su capacidad para controlar su mente. No comprendió hasta ese momento el impacto real de la ansiedad por el desempeño en su vida. Sintió como si tuviera una pesada carga sobre sus hombros. Sintió que su sueño de convertirse en campeón estaba en riesgo. No sabía cómo lidiar con lo que estaba pasando dentro de su mente. El técnico, consciente de que Lucas vivía una batalla interna, sugirió algo que nunca había considerado: ayuda psicológica. Pero Lucas, como muchos deportistas, estaba orgulloso de creer que podía superarlo todo por sí solo. Pensó que al fortalecer su cuerpo, su espíritu también se volvería invencible. Sin embargo, lo que no sabía era que el mayor enemigo no era el físico, sino el mental. La lucha por superar. En los días siguientes, Lucas sintió un profundo vacío. La presión se hizo más intensa y las expectativas mayores. Su deseo de ganar estaba siendo consumido por su obsesión por no fracasar. Necesitaba encontrar una manera de enfrentarse a este nuevo enemigo, o perdería todo lo que había logrado. Mientras tanto, el entrenador, con experiencia en el trato con muchos deportistas, sugirió que Lucas buscara ayuda de un psicólogo deportivo, el Dr. Mariana. Lucas, de mala gana, decidió ceder y concertar una cita. Pensó que no lo necesitaría, que simplemente necesitaría volver a entrenar más duro, pero la realidad era innegable, estaba en el fondo emocional. La diarrea. Mariana, psicóloga con amplia experiencia en el tratamiento de la ansiedad escénica, comenzó a trabajar con Lucas. Ella le enseñó a reconocer tus pensamientos sin dejarte consumir por ellos, respira profundamente cuando surge el miedo y centrarse en el momento presente, en lugar de perderse en proyecciones de fracasos futuros. Lucas aprendió que no necesitaba ser perfecto para ser bueno. Necesitaba equilibrio, y eso significaba aprender a controlar su mente y no solo su cuerpo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la presión de ser perfecto? Imagínese estar en la cima de su carrera, con todos los ojos puestos en usted. Cada movimiento, cada respiración, cada acción será analizada y juzgada. Y lo peor de todo, el miedo constante a fracasar. Esto es a lo que se enfrentan muchos deportistas cada día, pero de lo que nadie habla. La ansiedad por el desempeño no es solo una lucha interna, es un enemigo invisible que, si no se aborda, puede destruir tu pasión por lo que amas. Lucas, un joven deportista de élite, lo sentía cada día más. Al principio creyó que su único objetivo era ganar, que la excelencia era el único camino. Pero pronto se dio cuenta de que la presión para mantenerse en la cima se estaba volviendo más pesada que cualquier entrenamiento físico al que jamás se hubiera enfrentado. Ya llevaba años entrenando su cuerpo, perfeccionando sus habilidades y logrando hazañas extraordinarias. Pero no fue suficiente. Con el paso del tiempo, la presión externa se mezcló con la presión interna. Las expectativas de su familia, su entrenador, sus patrocinadores, sus aficionados, Todos. siempre esperaron lo mejor de Lucas, y él quería ofrecerles exactamente eso. Pero cuando llegó la competición, sintió un nudo en la garganta. Sus músculos, antes rápidos y ágiles, ahora se sentían pesados. La mente estaba saturada de dudas y miedos. Cada pequeño error parecía catastrófico. ¿Lo lograré? ¿Qué pasa si fallo? Todos me juzgarán. Las noches previas a las competiciones eran las más duras. Lucas daba vueltas en la cama, sintiendo una ola de ansiedad apoderarse de su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y mi sueño desapareció. Se preguntó, ¿soy realmente lo suficientemente bueno?
Y esa duda se convirtió en una presión insoportable que le acompañó en cada entrenamiento, en cada competición. No podía simplemente relajarse. El miedo a fracasar se convirtió en un monstruo que lo perseguía, siempre a su lado. Y, con eso, empezó a darse cuenta de que el brillo de las victorias no compensaba el agotamiento emocional y mental que enfrentaba. Cada medalla parecía vacía, cada aplauso parecía lejano. Estaba perdido dentro de sí mismo. Finalmente entendí que la verdadera victoria no está en ser el mejor, sino en ser lo mejor de mí mismo. Estas palabras, dichas por Lucas después de su logro, resumen lo que aprendió a lo largo de este viaje: la verdadera fuerza viene desde adentro. A partir de ese momento, Lucas se convirtió en un ejemplo de superación no solo en el deporte, sino en la vida. Entendió que la ansiedad no tiene que ser un obstáculo, puede ser una señal de que está a punto de crecer. Aprendió a vivir con ella, a usarla a su favor y a convertirse en el maestro de su propia mente. Ahora, comparte su historia con otros atletas, alentándolos a no temer a la ansiedad, sino a enfrentarse a ella con valentía, buscando el equilibrio y la fuerza interior. Sabe que la verdadera competencia no es contra los demás, sino contra los propios miedos. Deja tu comentario abajo y dale me gusta al vídeo si también crees que la verdadera victoria está dentro de nosotros.